César, ¿qué pasa con la personalidad cuando se pierde la identificación? O sea, las características de de la personalidad, por ejemplo. Las Sí, egoístas desaparecen. Hay aspectos de la personalidad que son inofensivos y no desaparecen. La forma como caminas, el léxico que utilizas debido a tu cultura, clase social, educación, ah, hábitos alimenticios. ok. Es el comportamiento egocéntrico. Si no hay ego, no hay egocentrismo. Si no hay una acción centrada en el ego. Por lo tanto, Entonces se podría decir que o sea, esta personalidad ya no le pertenece a nadie. Podría ser simplemente algo que pasa en la mente, ¿no? Un fenómeno, nunca le pasó a nadie. claro, nunca le, claro. Pero como que ya está claro, ¿no? Esto. Ahorita estás ahí, estás usando tu sombrero, estás hablando con un idioma en particular, con cierto acento, ¿ok? Cierto temperamento, eso es completamente inofensivo. Las tendencias negativas, se van las dos, tanto las Mm. negativas como las positivas. El sabio no se puede decir que ni siquiera que tiene una mente pura. La acción del sabio está más allá de la pureza y la impureza. En realidad es como la inocencia total, ¿no? En realidad no se puede decir realmente nada. Sí, Sí, se bueno, sí, puede claro, no se decir la puede decir. inocencia, pero no. Quién podría definir, describir la acción del sabio? Ni siquiera él mismo. ¿Cuál acción para empezar? Pero el sabio tampoco podría escribir la acción de nadie, porque, o sea, no hay otro tampoco. Por ahí entramos en el campo de tu especulación. Hablar de cómo sería. No, pero digo porque, bueno, el ser, o sea, el ser es solamente inocencia total. Si lo llamas inocencia, ya le pones un atributo y no tiene. Está más allá de la inocencia. No, tienes razón. La inocencia sería un estado mental. Claro, o sea, la palabra más cercana sería de repente el silencio, ¿no? Una palabra que se refiere al estado más allá de las palabras, que no es un Ujú. estado. Se le dice el cuarto estado, más allá del cuarto estado, pero la conciencia no es un estado. Todos los estados son mentales, la conciencia no es un estado. Como la mente no entiende, sino a través de su propio lenguaje, su propio vocabulario, entonces se habla del cuarto estado, el estado de Turilla, etcétera, etcétera, pero no es un estado como tal. Es, la conciencia simplemente es. Cualquier cosa más allá de eso, de decir que simplemente es para mí, ya es una definición y ya se le da una característica, un atributo, y no tiene. Inclusive llamarlo conciencia pura. Claro, cualquier adjetivo ya lo convierte en algo. De conciencia pura sería la conciencia reflejo sin identificación, pero a lo que le das algo ya lo estropeamos, ¿sí? Ya creamos confusión.
De nuevo volvemos a sobreponer un pensamiento sobre aquello que no es un pensamiento. Recuerda, todas las definiciones de conciencia implican que no puede definirse. No tiene nombre, no tiene forma, no tiene características, no tiene cualidades, no tiene atributos, ¿sí? Es permanente y permanece inafectada. Es decir, no te puedo decir nada al respecto. Es una cuestión de conocimiento directo y cuando tienes el conocimiento directo no puedes decir nada al respecto. Claro, pero se sabe qué es, se sabe qué es el trasfondo, se sabe qué es el testigo, se sabe, pero se sabe que no se puede decir qué es. Todo lo que se dice de la conciencia es que no se puede decir. Bueno, claro, pero claro, aparece la mente y tratando de tener una explicación a lo que jamás va a conocer, ¿no? No, me vino a la mente esa palabra inocencia porque pues estaba justamente recordando esto del um, síndrome de estrés postraumático y todos esos traumas, ¿no? Psicológicos. Y entonces, pero realmente cuando te das cuenta que realmente nunca ha sido este cuerpo, entonces te das cuenta que nada, o sea, realmente no estás sujeta al tiempo tampoco, nunca has estado sujeta al tiempo, ¿no? Nunca has nacido y tampoco otros. Entonces, qué te pasó? ¿Quién te hizo algo? Entonces, lo único que hay es inocencia, no, o sea, no queda, no queda culpa, no queda nada. Mayra, Hopi no, mi hermosa, anda, búscala. Ya, Hopi vino. Ya. Estoy justo, estoy en mi Zoom, mi hermosa. Estoy en mi Zoom. Sorry. I'm live, right? No. O sea, cuando hay demasiadas improntas psicológicas, es difícil también, inclusive, meditar y hacer todas las prácticas, ¿no? Porque, Perdón, de nuevo. o sea, o sea, imagínate que alguien tiene síndrome de estrés postraumático, ¿no? Eh, yo te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, esta es una persona mayor, ¿no? Que pues ha tenido una vida bien caótica y bueno, y tiene un montón de traumas, ¿no? Entonces, obviamente, es casi imposible que esta persona se pueda aquietar, ¿no? Porque apenas, de hecho, ni siquiera puede estar en mucho silencio porque pues empieza el silencio le estresa.
¿no? Porque, bueno, tiene demasiado miedo y entonces le causa pánico y todo. En esos casos, por ejemplo, eh, en esos casos sí no podría funcionar la indagación, ¿no? No, no quiere decir que más adelante no. También depende de la persona, habría que, no sé, eso es una conclusión, un diagnóstico que haces tú de la persona. No sé, no sé cómo sería si yo estuviera delante de esa persona y conversara con esa persona. Si la persona es capaz todavía de racionalizar o de razonar, de discernir, discriminar, es posible que... Así que no podría decirte ni que sí ni que no. Hipotéticamente, si tu teoría fuera, si tu teoría fuera cierta, tu conclusión fuera cierta, entonces debería llevar a cabo algún tipo de práctica espiritual que lo lleve a pensar en una sola cosa y que esa cosa represente para esa persona, si esa persona cree que hay una inteligencia que se encarga de todo. Claro. Bueno, me imagino que en esos casos, bueno, también hipotéticamente podría ser de que las terapias alternativas energéticas podrían servir, ¿no? Porque pues todavía hay un objeto o algo afuera de ellos, ¿no? Que, No sé, porque no conozco el caso. Yo creo que ni un médico podría decir nada menos que vea mm, informe médico, el mm, diagnóstico, exámenes. ¿No? mm. Bueno, bueno, te voy a poner como ejemplo yo misma. Eh, tuve una enfermedad crónica hace muchos años, ¿no? Entonces estaba inválida. Y entonces, eh, pues como tenía demasiado dolor en el cuerpo, era imposible concentrarme o meditar o hacer alguna práctica. Entonces, para mí lo que me funcionaba más era como, eh, no sé, la música o el arte, ¿no? ¿No? Terapias energéticas, el chamanismo, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, algo que era más, como te digo, somático, ¿no? Entonces, porque en ese caso yo sentía que todo, o sea, toda la carga psicológica estaba en el cuerpo también. Se refleja ahí. Claro, exacto. Entonces, claro, en este momento, en un momento de mi vida estaba tan traumada que ni siquiera sabía que tenía trauma. O sea, completamente inconsciente de lo que realmente estaba pasándome, ¿no? Y, y entonces, bueno, en este caso, lo que pasó fue como gradual, ¿no? Aparentemente, ¿no? Gradual, ¿no? De que, que vas curando, purificando un poco el cuerpo, ¿no? ¿No? Y, y la mente también, ¿no? Y pues, y llegas a un punto en que ya finalmente puedes, aquietarte un poco, ¿no? Porque el cuerpo ya no te está estorbando tanto, ¿no?
Pero claro, cada historia es diferente, ¿no? Digo, ¿Perdón? pero cada historia, o sea, es la historia nada más, ¿no? Correcto. Es la historia, es la historia. Entonces, cada historia va a tener su propio drama y su propio desenlace. De su propia identificación. Mm, sí, exacto. El yo, pensamiento que parece ser idéntico Ujú, a la historia. La memoria, historia, memoria, ¿sí? mm, De ese cuerpo en ese cuerpo. sí, exacto. Pero es como una historia también que al mismo tiempo parece como completamente ajena, porque no, o sea, es simplemente una historia, es una historia. Es la mente nada más que está sujeta al tiempo, realmente, ¿no? La mente es tiempo y es espacio. Mm. Y también, César, la personalidad también cambia, o sea, aparentemente digo cambia, ¿no? Porque, bueno, cambiamos con el tiempo, obviamente, también. Es decir, aparentemente. Y si hablas como él, No digo, o sea, tengo la memoria, por ejemplo, de tener, no sé, de ser más joven, ¿no? De haber sido más joven y haberme gustado ciertas cosas y todo esto, y ahora, por ejemplo, digo, ya no, o sea, no tengo nada que ver con eso, no es como una personalidad completamente diferente. sí, pero es que la naturaleza de lo fenoménico eh, Es cambiante. está Mm, sujeta a cambios y modificaciones. sí, sí. No es ni siquiera personal. Y simplemente compara el tamaño del cuerpo con el resto del universo. Mm, Nada, es como una neurona en un cerebro gigante. sí, es una gotita, ¿no? O sea, es una gotita.
Pero cada vez se va perdiendo más realmente el, el apego a todo esto también. O sea, eso, no sé, lo que me pasa es, bueno, eso también es una... Sí, pero puede que quede el apego al que va, como apego al que va perdiendo el apego. Sí, tienes razón. Sí, me acabo de dar cuenta de eso. Porque te iba a decir, no, lo que me pasa es de que ahora, Mm. ah, pero en realidad no me pasa nada. El primer apego, el primer pensamiento, la primera tendencia. Mm, Apego al cuerpo, identificación con el cuerpo, tendencia a identificarse con el cuerpo. Primer mm, pensamiento, tendencia, apego. Entonces, ese es un apego que a veces es muy desapegado. Yo no tengo apego por lo material, pero todavía está pegada a la idea de que es alguien que no tiene apego. sí, te entiendo. Ego desapegadísimo. Es diferente a la apatía. No, digo, o sea, este desapego es diferente a la apatía. ¿Cuál desapego? O sea, es decir, La no identificación, sí, no es apatía. sí, no, no es apatía. Oh, no, porque he sentido ese tipo de desapego, de apatía, de que, o que estás aburrida del mundo y ya no quieres vivir. No, eso es la mente tamásica todavía. Sí, claro, claro, no, eso lo he sentido, no un tipo de depresión o un tipo de, no, ni siquiera depresión, sí, un aburrimiento total de la vida misma, ¿no? Ujú. No, 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 eso no es así. No, creo que es al contrario. El estado de no diferenciación, el estado mental de no diferenciación, está más allá de las tres características mentales. No hay nada apático en ello, es muy alerta, es muy despierto. Sí, pero también hay, o sea, es realmente es una felicidad así de que, oh my God, estoy súper feliz, pero es que no hay nada más, o sea, no hay nada más, Silencio absoluto. sí, no, es que no, sí, exacto, no hay nada más, Silencio absoluto. ujú, Todo lo demás es mente. ujú. Sí, no hay nada más placentero, no hay nada Pero placentero. todavía está esa inclinación o esa demanda por definir lo indefinible. Sí, sí, exacto. Todavía estás tratando de explicarlo. Sí, sí, exacto. Sí, Y es que, claro, todo el que trata de va explicarlo, más allá de cualquier placer, ¿no? todo el que trata de explicarlo es porque no lo conoce. Mm, Porque el que lo conoce sabe que no puede explicarlo. no, 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 El que no no, lo no, no, conoce, lo conoce como sí mismo. ya, imposible explicarlo.
Sí, claro, ahí es este yo sutil, ¿no? Que piensas que está, que está, que se conecta o que a veces se desconecta todavía. Me doy cuenta que esto es un pensamiento, pero no, pero nunca pasa algo así. Mm. Es difícil hablar de esto, ¿no, César? Imposible. Del ser. Mm. Es que, ¿qué puedes decir también? ¿Qué puede decir del silencio? Cuéntame. Exacto. Y entonces, por eso es necesario también aprender esto del sabio, porque cualquier palabra, o sea, es como que estas palabras han sido tan diseñadas para explicar todo esto, ¿no? De forma que la mente lo pueda entender de alguna manera, ¿no? Entiendo. No, lo que pasa es de que, o sea, el conocimiento, por ejemplo, de la nodalidad, ¿no? Cuando realmente no conoces eh, sí, los términos, los conceptos, cuando no tienes los conceptos claros, también es imposible eh, explicarlo. Imposible explicarnos, explicarlo si uno no se conoce a sí mismo como esa conciencia no dual, como ese conocimiento. Uno es ese conocimiento dual, uno es esa conciencia no dual. Si yo soy esa conciencia no dual, ¿dónde está lo otro que le voy a explicar? No, pero me refiero a que en este contexto, porque estamos aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, Todo depende, hay gente que no necesita el concepto, y unos que sí. claro, claro.
Mm. No, pero estos conceptos, digo, por lo menos yo ni siquiera sé, bueno, esto aparentemente sucedió también, ¿no? Que como que necesitaba explicármelo, ¿no? Y hay o sea, todos estos conceptos y estos términos que no conocía, ¿no? Pero ¿cómo te explicas a ti mismo lo que no has entendido? Es que, es que, ¿Cómo se lo explicas para, a otro? claro, no, exacto, no, no, o sea, lo que pasa es de que apareció como una historia nada más, ¿no? Y yo estaba tratando de explicar, era como que la mente se había apoderado de esto, ¿no? Y entonces, pero estaba tratando de explicarlo, ¿no? Ay, ay, esto pasó y y es así, pero no tenía pues las palabras correctas o los conceptos claros, ¿no? ¿Y de dónde viene? O sea, simplemente aparecían como recuerdos, ¿no? Como imágenes, ¿no? Y entonces era muy confuso. Entonces, bueno, de pronto me vi pues tratando de investigar, ¿no? De aprender, ¿no? Ni siquiera no tenía idea de lo que era la nodalidad tampoco. O sea, tenía la idea el concepto de la nodalidad relativa, ¿no? Pero nada más. Pero esto, por ejemplo, no, no lo conocía. No te quiero decir de que ahora conozca mucho tampoco, pero, pero digo lo básico, por lo menos. También es, claro, porque cuanto más la mente se apropia de esto y empieza a recordarlo, ¿no? La historia cambia. Modifique la historia y ya, o sea, es como que se te va olvidando, ¿no? Se te va olvidando y de ahí en un momento dudas que pasó, no pasó esto, ¿no? No entiendo. Se olvida qué cosa y pasó qué cosa esto. No entiendo. Lo que pasa es de que sí, o sea, lo que pasa es de que cuando uno tiene un samadhi, por ejemplo, no, en realidad ese samadhi nunca le ha ocurrido a nadie, ¿no? O sea, pero es que la mente piensa de que esto le ha pasado a alguien, ¿no? La mente crea esta historia de que esto pasó y, ¿me entiendes? Sí, Pero al mismo tiempo, pero ¿para dónde vamos? no, no, que digo que al mismo tiempo la historia cada vez varía un poco, porque ¿me entiendes lo que te digo? Entonces al final lo que era un recuerdo de sí, claro, se va tergiversando porque la mente le pone su propio, su, como te digo, su propio cuento, pues, ¿no? Sí, pero cuál es la razón o la naturaleza de la explicación? No, simplemente la mente tratando de convencerse, nada más. Por eso te estaba diciendo de que es necesario aprender de los maestros para no confundirse. La mente está tratando de convencerse de que no existe. ¿Podría la mente No, convencerse a sí misma de que no existe?
y Sí, no, exacto. no reafirmaría la existencia de la mente, ya que requiere la presencia de la mente para que la mente trate de convencerse a sí misma que no existe. ¿No sería eso una tendencia también? Claro, al final te das cuenta de que, claro, esto también es esto también es la mente. ¿No? ¿Te das cuenta? Para, por lo menos por un rato. Ujú. No, pero también surge espontáneamente, ¿no? El aprendizaje también surge. Hay una tendencia de tu parte por explicar, ¿sí? Por el compartir, por... Mm, mm. Ah, puede ser. Es, No, me da risa me da risa lo que dices porque tal vez digo, porque la verdad es de que yo no hablo con muchas personas. o tal vez no, estoy 3000% seguro. La idea es que tú te des cuenta. Mm, no, no estoy tan segura. O sea, es decir, no se lo contaría esto a cualquiera. De repente contigo. Sí, pero ¿cuántas personas hay aquí? 52 personas. Oh, ya. Oh, no, claro, 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 sí, sí te entiendo, pero claro, es que ya, eso es lo que pasa con la, sí, sí te entiendo. ¿Y qué explicación necesito yo? ¿Y qué No, explicaciones? no, 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 es que no es no es una explicación, es no, no, es que tú no necesitas explicación. No, 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 es es simplemente pensar, el pensamiento en voz alta. Mm, pensamiento que debe Sí, ser disuelto en su fuente. sí, exacto. De manera que esa tendencia o desaparezca o se debilite. No, pero sí, es que me olvido de que hay otras personas también escuchando Y queriendo hablar. y queriendo grabar, perdón. Sí, sí. Bueno, me voy, César. Muchas gracias. Ok.